8, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Primero que nada, lo que podemos ver acá en el primer versículo, Mateo capítulo 8, versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba en un monte. ¿Y cuándo subió? Vean lo que dice el capítulo 5 en el versículo 1. Dice: viendo la multitud, subió ¿a dónde? Al monte de Galilea, de Decápolis, al monte subió, y bueno, ahí estaba en Galilea, estaba en el área de Capernaum, y dice la Biblia: y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2: y abriendo su boca les enseñaba. De tal manera que el Señor Jesucristo en este monte acaba él de enseñar lo que es el sermón del monte. El mejor sermón que nosotros podemos leer, el sermón del monte, el Señor Jesucristo lo acaba de enseñar. Entonces, ¿dónde estaba? Él estaba enseñando. Hay algunas cosas que podemos, yo creo, ver acerca de un monte. Cuando subimos, cuando vemos un monte, no decimos: voy a subir y nunca más voy a bajar. Amén. Sino normalmente lo que hacemos es subimos, pero subimos con la intención de bajar. Subimos con la intención de decir: wow, he logrado llegar hasta el monte. No muchas cosas buenas pasan en el desierto, en el valle. Cuando la Biblia nos habla ahí en Mateo capítulo 4 que el Señor Jesús va al desierto, Él se encuentra ahí, ¿a quién? Al diablo. Pero cuando Él sube al monte, como lo vamos a ver en un momento más, Él se encuentra con Dios, con el Padre Celestial. Cosas buenas suceden cuando subimos a un monte. Ahora, cuando suban a un monte, asegúrense de que suben con cuidado y no se despeñan en el despeñadero, porque entonces no tantas cosas buenas van a suceder subiendo a un monte. Pero entonces aquí está el Señor Jesucristo. Mateo 8:1 dice: cuando descendió Jesús del monte. Jesús, entonces, una de las cosas vemos que Él hizo aquí en este monte fue que sube a este monte a enseñar. La segunda cosa que nosotros podemos ver acerca de cuando Jesús sube a un monte, vemos que Él sube a encontrarse con el Padre. Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y entonces Él solía subir a un monte, no solamente a enseñar, pero Él también solía subir a un monte a encontrarse con el Padre. ¿Para qué? Bueno, yo creo que muchas de las oraciones que encontramos en la palabra de Dios, cuando nos dice que Jesús sube a un monte, es su oración y dice: Padre, yo he cumplido tu voluntad, no se haga mi voluntad, tú me has enviado. Y aún el Señor Jesucristo subía a orar. Y si el Señor Jesús subía a orar, que ninguna necesidad tenía de subir a orar, porque Él es Dios, cuánto más nosotros tenemos la necesidad de subir a un monte a orar. De tal manera que el Señor Jesucristo sube a enseñar, sube a encontrarse con el Padre, a orar, pero también sube a encontrarse con el Padre
para transfigurarse. Mateo capítulo 17, en el versículo 1, Mateo 17:1 dice la Biblia: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Nuevamente vemos que sube a un monte alto y dice después: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta palabra transfiguró nos habla acerca de metamorfosis, de que cambió, y dice la Biblia que resplandeció su rostro, y cuando lo ven ahí Pedro y Jacobo y se dan cuenta, y Juan y lo ven, dicen: wow, él es Jesús. Y le dijeron: Señor Jesús, sería bueno de hacer aquí algunas enramadas, y él dijo: no, ahorita no es necesario. Pero dice después en el versículo 6: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y después entonces baja de ese monte, no se queda en ese monte, pero baja de ese monte. También allá la Biblia en Hechos nos habla la palabra de Dios que Jesús sube a un monte, el de los Olivos, en donde asciende. Entonces muchas cosas buenas pasan cuando el Señor Jesús está en un monte, está enseñando, está encontrándose con el Padre, está transfigurándose, y Él cambia, resplandece y muestra a Jacobo, a Pedro y a Juan su poder. Y también es cuando Él asciende al Padre, y entonces Él dice a sus discípulos y a la gente que lo está viendo: ¿saben qué? Así como me han visto ir, de la misma manera voy a regresar. Regresando a Mateo capítulo 8, versículo 1, dice: entonces, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Primero que nada, número 1, vemos la enseñanza al pueblo. Él ha subido a este monte para enseñar al pueblo, y mucha gente le está siguiendo. La segunda cosa que vemos aquí en estos versículos, en el versículo 2, vemos el enfermo que se postra. Versículo 2, Mateo 8, 2 dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él. Este leproso que estaba siguiendo al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que se postra delante de él. Yo creo que nosotros, de la misma manera que este leproso, estamos enfermos, estamos en una gran necesidad. Nos debemos de encontrar con nuestra enfermedad del pecado. Nos deberemos de encontrar con nuestra enfermedad e incapacidad para servirle a Él como Él merece. Nos deberíamos de encontrar de la misma manera que este enfermo, el leproso, se encuentra diciendo: Señor, con estas llagas me es difícil seguir mi vida. Y entonces debemos de ir a Jesús y postrarnos y decirle aquí, como este leproso le dice: Señor, reconociendo que Jesús es el Señor, reconociendo que Jesús es el Rey de Reyes, reconociendo que Jesús es el Salvador, reconociendo que Jesús tenía el poder para salvarle. No solamente podía enseñar, pero tenía el poder para salvarle, para sanarle. Y entonces le dice: Señor, si quieres. No le exigió, no le dijo: bueno, eres Jesús o no, tú tienes todo el poder o no, me puedes sanar, ¿verdad? Porque eres el Hijo de Dios. Y no le exigió, no le dijo: tienes 5 minutos para sanarme. No le dijo, como en ocasiones, al encontrarnos quizás en la situación de pobreza, vamos al gobierno y exigimos y decimos: es que el gobierno me debe de amparar, me debe de cuidar, me debe de proveer, me debe de esto y aquello y aquello, aquello. Yo no doy nada, pero que el gobierno me lo dé todo. Este hombre, al estar con esta lepra,
no culpa a Dios, no culpa a Jesús, sino simplemente le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces él también estaba esperando, por alguna manera estaba diciendo: y si no quieres, está bien. Si no quieres, yo estoy bien con eso. Pablo le pidió a Dios 3 veces que le sanara, y pensamos que Pablo, una de las cosas que tenía era que no podía ver muy bien, y quizás eso le estaba pidiendo Pablo a Dios: oh Señor, por favor, sáname, no puedo ver bien. Y entonces Dios le dice: mira, bástate mi gracia. Y Pablo dijo: ok, Señor, si no quisiste, está bien. ¿Cuántos hoy en día están quizás pasando por problemas y pueden orar y decir al Señor: Señor, estoy pasando por un grave problema, necesito que me ayudes, y si quieres me puedes ayudar, pero si no, yo lo puedo entender? ¿Cuántas veces oramos a Dios como que exigiendo? ¿Cuántas veces oramos a Dios como que lo tienes que hacer? Ok, y si Dios no lo hace, ¿qué? ¿Dejará de Él ser Dios? ¿Dejará Dios de ser Dios porque no contesta una oración? Durante la semana estaba, no sé, recuerdo si esta o la semana pasada, mencioné a través de uno de nuestros devocionales o la predicación que he estado orando no solamente por 10,000 metros cuadrados, pero he estado orando por 20,000 metros cuadrados para la iglesia. Porque hace años un hermano me dijo: pastor, ¿y por qué no ora por 20,000? Si Dios puede dar 10,000, nos puede dar 20,000. Dije: pues no es mala idea, puedo comenzar a orar por 20,000. Y entonces lo mencioné, y alguien me escribió y me dijo: oiga, pastor, usted predicó acerca de Jorge Mueller, y de cómo Dios ha contestado y contestó esas oraciones de Jorge Mueller, y que porque Dios contestó las oraciones de Jorge Mueller, Dios nos puede contestar. Y si es cierto, pero él me estaba diciendo: pero también Dios nos puede contestar porque Él es Dios. En otras palabras, no tengo que depender de que si Dios contestó una oración a Moisés o a Jorge Mueller o a David o a alguien más, Dios puede contestarme aun si nunca yo puedo ver y testificar, con el simple hecho de reconocer de que Dios es Dios. Y entonces aquí este hombre está diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué tal si Dios no quisiera? ¿Por eso dejará Dios de ser Dios? No, de ninguna manera. Pero este hombre se postra, y yo creo que hay algo muy bueno en adorar y postrarnos ante Dios. Génesis capítulo 17, versículo 3. Génesis capítulo 17, versículo 3 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y luego dice: y Dios habló con él. Encontramos también varias cosas en respuesta a que adoramos y nos postramos ante Dios. Abraham se postró sobre su rostro. Abraham no solamente se puso de rodillas, sino se postró, dice la Biblia, sobre su rostro. Puso su rostro hasta el piso, hasta la tierra. Y dice la Biblia: y entonces Dios habló con él. Quizás dices: ay, es que siento que Dios no me habla. Ya llevo una semana, Dios no me habla. Ya llevo un mes, Dios no me habla. Ya llevo un año y Dios no me habla. Bueno, quizás tengas que postrarte sobre tu rostro. Ay, es que ya llevo un buen tiempo en donde Dios no me escucha. Ok, una cosa es que Dios me hable, y otra cosa es que yo hable y que Él me escuche. Y pudiera quizá decir: ay, pastor, es que ya llevo una semana, Dios no me escucha. Llevo un mes y siento que Dios no me escucha. Llevo 2-3 meses y siento que Dios no me escucha. Y entonces quizás es porque no te has postrado.
Hay algo interesante de postrarse rostro a tierra. Hay algo interesante de poner nuestro rostro hasta el piso y decirle al Señor: te necesito. Y decirle al Señor: escucha mi oración. Y decirle al Señor: perdóname. Y decirle al Señor: ayúdame. Hay algo interesante en eso. Este hombre, dice la palabra de Dios, y se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Venía con la actitud correcta. Venía con la actitud correcta. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2:10. La palabra de Dios nos dice que es en el nombre de Jesús en donde toda rodilla se doblará. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra de Dios nos dice que Jehová es un Dios celoso y Él no le da su gloria a nadie. Pero aquí me dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, amén. Y nosotros podemos inclinarnos y doblarnos y postrarnos y reconocer que Jesús es Dios. Y no solamente aquí en esta tierra, pero dice en todo, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar. Porque Jesús es Dios en todo lugar y Él quiere que tú y yo nos arrodillemos, nos postremos, le digamos a Él: Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes ayudarme. Señor, si quieres, y podemos orar, podemos orar. Ahora, no con esto voy a llegar y decir: bueno, si quieres, pero ya sé que tú nunca quieres, nunca me respondes. Esa es una mala actitud. Tenemos que quitarnos esas malas actitudes e ir a Dios con una buena actitud. Número uno, entonces vemos que el Señor Jesucristo enseña al pueblo. Número dos, vemos que este enfermo se postra ante Jesús con una buena actitud, con una gran fe, reconociendo que Jesús es el Señor. Número 3, vemos la eficacia de su poder. Versículo 3 dice: Jesús extendió la mano, Mateo 8:3, y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Le responde, extiende su mano y le dice: quiero, sé limpio. Jesús no tenía que extender su mano, y como vamos a ver en otros milagros, cada milagro Él respondía de una manera diferente. Él muchas veces respondía de acuerdo a la necesidad de la persona. En algunas ocasiones tomaba lodo y Él escupía en la tierra y tomaba ese lodo, y diríamos: bueno, pues yo no quiero que Dios me conteste así, amén. Pero creo que en ocasiones Dios nos contesta de una manera personalizada. No porque lo merezcamos, pero yo creo que Dios, como nuestro Padre Celestial, Él dice: ok, a ti, mira, extiendo mi mano. Y entonces dice la Biblia que extendió su mano y le tocó. Y tocó a este hombre. Miles estaban ahí, miles estaban siguiéndole. La palabra de Dios en el versículo nos acaba de decir: le seguía mucha gente. Y entonces este hombre tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con Jesús. Jesús le pudo haber dicho simplemente: quiero ser limpio, pero extiende su mano y le toca. Y entonces le dice: quiero ser limpio, y dice la palabra, y al instante su lepra desapareció. ¿Cómo habrá sido esos lugares en donde había llagas, esos lugares en donde estaba rojizo, esos lugares en donde quizás se veía su carne,
esos lugares en donde estaba sucio, esos lugares en donde estaba podrido. Un leproso era abominado por la gente no se quería acercar a un leproso. Un leproso tenía que estar fuera de la ciudad. Un leproso era alguien que no solamente era cuando alguien quizás tiene una gripa o lo que ahora está sucediendo, uno no lo ve de lejos y dice, ese sí tiene esta gripa o este virus o este algo. La lepra era algo que era visible, y entonces dice la Biblia que al instante su lepra desapareció. Naamán pudo ver el poder de Dios. Y cada uno de nosotros, yo creo que podemos ver el poder de Dios cuando nos acercamos a Dios. Pero si no nos acercamos a Dios, quizás no vamos a ver su poder. Tenemos nosotros que atrevernos a acercarnos a Dios. Este hombre pudo haber pensado en sí, wow, si me acerco, y me dice, no te me acerques. En cierta manera estamos aquí en Mateo 8, es uno de los primeros milagros. Creo que el primero está ahí, lo vi hace ratito, ya no me acuerdo, pero está en el 4, en el 5, y dice la Biblia que Jesús hizo muchos milagros. Pero de estos milagros es uno de los primeros milagros. Conocemos el milagro que se hace allá en Caná de Galilea. Pero aquí está este leproso y está quizás pensando, ¿me acerco o no me acerco? Pero se atreve a acercarse a Jesús, con el riesgo de que Jesús le pudiera haber dicho, no te quiero cerca de mí. O sabes qué, ahorita estoy muy ocupado, mira toda la gente que me está siguiendo, y te atreves a pedirme lo que me estás pidiendo. En la respuesta que le da en el versículo 4 dice que Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote. ¿Qué tal si este hombre ya había ido con el sacerdote? En algunas ocasiones, cuando la lepra apenas está empezando, ellos tienen que ir al sacerdote, y el sacerdote ver que si es una lepra o una tiña, y tienen que lavarse y volver a regresar, y ya el sacerdote declara y dice, ¿sabes qué? Esto sí es una lepra y está desechado y está condenado. Y quizás este hombre ya se había acercado a un sacerdote, y los sacerdotes quizá no habían querido ni siquiera hablar con este hombre, pero este hombre se acerca a Jesús. Este hombre se acerca a Jesús de manera teniendo fe, de una manera atrevida, de una manera diciendo, me tengo que acercar, tengo esto, pero me puedo acercar a Jesús. ¿Sabes que cada vez que nos acercamos a Jesús, Él nunca nos rechaza? Cada vez que nosotros venimos a Jesús pidiéndole perdón, Él nunca me dice, mira, ese pecado, eres un triste pecador, ya nunca más vuelvas otra vez a venir a orar, a postrarte. No, sino que siempre nosotros podemos venir al trono de su gracia. Siempre nosotros podemos encontrar misericordia. Siempre nosotros podemos encontrar perdón. Siempre nosotros podemos encontrar a un Padre amoroso. Siempre nosotros podemos encontrar una mano que se extiende y que nos dice, está bien, vete y no peques más. Está bien, yo te amo, sigue adelante, vete y no peques más. Y Jesús extiende su mano, y este hombre ve la eficacia de su poder. Mateo 8, versículo 27, ahí adelantito, dice la palabra de Dios, Mateo 8, 27.
Cuando los discípulos le dicen, Señor, sálvanos que perecemos, versículo 27, vamos a leer versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Se maravillaron del poder y de la eficacia del poder de Jesús. Los mismos discípulos, los discípulos que han visto su poder en ese leproso, su poder en convertirse el agua en vino, su poder en donde hizo muchos milagros, pero como que no les quedaba a ellos que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Siendo los discípulos dijeron, wow, ¿qué hombre es este? ¿Quién es Él? Bueno, Él es Jesús y Él es nuestro Salvador. Ellos se maravillaron de su poder. Lucas capítulo 8, Lucas 8, versículo 46. Lucas 8, 46. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Era esta mujer que había tocado el borde de el vestido de Jesús. Y dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer se encontraba con una enfermedad algo vergonzosa. Y entonces ella dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Si solamente toco el borde de su ropa, yo sé que Él me va a poder sanar. Y entonces dice la Biblia que el Señor Jesucristo sabía lo que había hecho esta mujer, sabía cómo esta mujer necesitaba ayuda. Él pudo haberla no sanado, pero Jesús la sanó. Y los discípulos ahí dijeron, pero Señor, mira, tanta gente que nos está aquí apachurrando. Dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor Jesucristo sabía muy bien, para que esta mujer declarara, yo fui quien te tocó, y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer supo que al instante el poder de Dios había actuado en nuestra vida. Hay cosas que pasan lentamente, hay cosas que quizás en las cuales hay un progreso, como en nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento es un progreso, nuestro crecimiento es un avance. Dice la palabra de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero hay algunas cosas que son al instante. Y una de esas cosas que son al instante es nuestra salvación. Nuestra salvación no es, bueno, seré salvo o no seré salvo. Nuestra salvación no es, bueno, estoy trabajando y ya casi estoy al 80, al 90, al 95% y ya casi voy a ser salvo. Sino nuestra salvación es Dios en un instante me salva. Dios me salva, ¿por qué? Porque la salvación no es un progreso, la salvación es un suceso en nuestra vida. Es un suceso que inicia en el momento en que nosotros decimos, Señor, si tú quieres salvarme, yo sé que me puedes salvar, te pido que me salves, por favor. Y la salvación de parte de Cristo es una salvación total. Este hombre cuando fue sanado, Jesucristo no solamente lo tocó del hombro derecho y le dijo, ok, quiero ser sanado. Y de repente solamente la mitad, ¿verdad? De un lado, wow, Señor, gracias. Y la otra, ay Señor, faltó esa. No, es que sabes que eres un cristiano
me sirves a medias. Vienes a tus oraciones son a medias, tu servicio es a medias, ganas almas a medias, todo es a medias. Entonces decidí solamente sanarte la mitad. Y no sé si el leproso caminaría diferente, pero a lo mejor si hubiera sido sanado a medias, con un pie hubiera caminado bien y con el otro, y con un pie bien y con el otro, y un pie bien. Yo no sé, no me estoy burlando, simplemente estoy diciendo, Jesús no sanó a este hombre a medias. Y si Jesús no te ha salvado a medias, ¿por qué le sirves a medias? Amén, ahí me voy a quedar un ratito. Si Jesús no te salvó a medias, ¿por qué le sirves a medias? ¿Por qué le servimos ahí a un 10%? ¿Por qué le servimos ahí a un 20%? ¿Por qué le servimos de acuerdo a lo que yo veo que Él me responde? Y digo, no, es que le pedí 10 cosas, nada más me contestó una, entonces nada más una cosa voy a hacer por Él, y las demás 90% de las cosas que Él me pida, no las voy a hacer. No, Jesús lo sanó completamente. Jesús no le dijo, oye, leproso, ¿cómo te has portado? ¿Te has portado bien? ¿Te has portado mal? Oye, leproso, ¿qué religión tienes? Oye, leproso, ¿qué has hecho con tu vida? No podía hacer mucho. De tal manera que lo que vamos a estar viendo es que los milagros que el Señor Jesús hace también son un reflejo de nuestra propia salvación. La salvación que Jesús nos da. Y Él, cuando Él me salva, Él no me salva a medias. Imagínate que la mitad de mi cuerpo se va del cielo, la mitad al infierno. Sería terrible, ¿verdad? A lo mejor no mitad así, pero mitad de aquí, ¿verdad? Las patas al infierno y de aquí para arriba al cielo. No, Dios nos salva completamente. Dios nos salva completamente y su palabra tiene poder, y Él, Jesús, tenía poder. Los escribas y los fariseos no podían ver a Jesús. ¿Cómo le traían odio? ¿Por qué? Porque decían, wow, ¿cómo hace milagros? Y Nicodemo dijo, allá en Juan capítulo 3, oye, maestro, nadie pudiera hacer lo que tú haces si no está Dios contigo. Y lo que Nicodemo debió haber dicho, nadie puede hacer lo que tú haces si realmente no eres Dios. En otras palabras, debes de ser Dios para hacer todas estas cosas. Jesús tiene poder. Y número 4, regresando a Mateo 8, versículo 4, dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Número 4, vemos la encomienda a practicar, que este hombre tenía que practicar, que llevar a cabo. ¿Cuál era esa encomienda? Jesús simplemente le dijo, no lo digas a nadie, sino ve con el sacerdote y presenta la ofrenda como está descrita en la ley de Moisés, para testimonio a ¿quiénes? A ellos. De tal manera que este hombre fue sanado, pero este hombre tenía que dar también testimonio de lo que en la ley de Moisés se decía que se tenía que hacer, y entonces él por eso tenía que llevar esta ofrenda. ¿Sabes? Después de ser salvos, tenemos que dar testimonio. Y después de ser salvos tenemos una encomienda. Y después de ser salvos tenemos que ir a la palabra de Dios, ya no a la ley de Moisés. Ahora tenemos que regresar a la palabra de Dios
y ver qué es lo que dice su palabra. En este caso, para este hombre leproso, tenía que ir a la ley de Moisés, checar qué tipo de cosas tenía que hacer, cumplirlas para testimonio. Y entonces, yo creo que lo hizo. Nosotros tenemos una encomienda. Y la encomienda y el mandamiento que nosotros tenemos de parte de Dios, vean lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, dice, ok, ya eres salvo y ahora tienes que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una encomienda que se llama la Gran Comisión. Y es algo que debemos nosotros que cumplir. Es interesante aquí que Jesús le dice a este leproso, ¿sabes qué? Mira, te voy a sanar, ya lo sana. Y dice, no le digas a nadie. ¿Y qué habrá querido hacer este leproso después de que Jesús le dijo, no le digas a nadie? Dijo, ¿cómo que no le puedo decir a nadie? Mira, Señor, todo lo que has hecho. Dice, ok, sí, pero no le digas a nadie. En algunas ocasiones, vamos a ver, porque va a empezar a llover. Vean lo que dice Marcos 1:44. Marcos 1:44. Dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Versículo 45. Pero oído él, ¿qué dice? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Si Jesús le dijo a este hombre, no le digas a nadie, y él va y lo publica, y Jesús me dice, ya te sané, ya te salvé, vas al cielo, ya te perdoné, ve y dilo a todo mundo. ¿No deberíamos nosotros de ir y decirlo a todo el mundo? Pero somos alrevesados, amén. Dios le dice a este hombre, no le digas a nadie, y dice, tengo que decirle a todo mundo. Y Dios me dice a mí, ve y compártelo. Y decía, ay, Señor, es que me da pena, me da flojera, mis amigos, mis cuates, la sociedad de este mundo. Da, Señor, gracias por salvarme, pero gracias. Y ya, nos quedamos así. Nos quedamos así, sin decirlo a nadie. Marcos capítulo 8, versículo 26. Marcos 8, 26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y, ¿verdad? Este ciego que estaba aquí fue sanado. Y Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Pero mucha gente se enteró de que este hombre había sido sanado. Nuevamente, ¿por qué le está diciendo no le digas a nadie? Sí, sabemos que la fama del Señor Jesucristo se corrió por todos lados, pero yo creo que lo dejó aquí para que nos diéramos cuenta de que cuando Él le decía no lo digas a nadie, ellos fueron y lo dijeron, y Dios me dice ve y dilo y compártelo. Él espera mucho más de nosotros. Tenemos una encomienda. Tenemos la encomienda de llevar el evangelio, de no quedarnos callados, de vivir una vida para Él. ¿Para qué? Para testimonio de la gente. Para testimonio de la gente. Este hombre presentó su ofrenda para testimonio a los sacerdotes. Tú y yo
tenemos no solamente que compartir, pero tenemos una gran labor que es dar un buen testimonio al nombre de Cristo. ¿Habrá estado este leproso agradecido? Sí. ¿Habrá estado este leproso muy agradecido? Sí. ¿Sabes? Tú y yo debemos, yo creo que estar un poquito más agradecido con el Señor. Ve y dile a Dios: Señor, gracias por haberme salvado. Ayúdame a predicar tu palabra y guardar un buen testimonio. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por salvarnos, por habernos salvado. Señor, estamos tan agradecidos contigo. Ayúdanos, Padre, a ir con la gente y con las personas, porque tú nos has dicho que vayamos y prediquemos y le digamos a este mundo perdido que solo Cristo salva. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Como se supone que nadie debe de venir, amén, vamos a recoger las ofrendas.